Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Paz y bien, hermanos todos. Paz y bien para la familia. En esta novena enseñanza, preparándonos para la vida eterna, vamos a entregarle al Señor nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras actitudes. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida para que Él, con la fuerza de su Santo Espíritu, nos transforme, para que, guiados por el Espíritu Santo para estar cara a cara con el Señor, tengamos una metanoia, una transformación, una metamorfosis en el nombre poderoso de Jesús. Estamos ya en la novena enseñanza de este curso, preparándonos para la vida eterna. Y hoy vamos a compartir el tema: la muerte no es el final. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, invocando a la Santísima Trinidad, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que le permitas al Espíritu Santo a desnudar tu vida, tus pensamientos, a desnudar esos recuerdos dolorosos, esas angustias, esas penas que están tal vez entristeciendo tu vida, angustiándote. Cierra tus ojos, si puedes, levanta tus manos ahí donde te encuentras y deja que esta alabanza te empiece a llevar a un encuentro personal con aquel que dio su vida por nosotros, por nuestro perdón y por nuestra salvación. Trata la manera de entender ahora las cosas que no le agradan a Dios. Quizás tú estás sumido en una vida de pecado. Quizás estás llevando una doble vida, hermano, una donde dices ser buena persona, pero no sabes las áreas oscuras que muchas veces tenemos. Hoy Jesús está aquí en medio de nosotros y Él no te acusa. Porque lo primero que el Señor te está mostrando, que hay personas que se están sintiendo señaladas por sí mismas. Pero no es que sea por sí mismo, hermano. Hay algo en tu vida. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Si hay alguien en este lugar, santificado es tu nombre aquí en la tierra, en nuestro corazón y en el mundo entero. Hoy, Señor, estamos aquí ante tu presencia para darte autoridad, para que tú, con el poder de tu Santo Espíritu, vengas a cambiar y a transformar nuestra vida a través de este curso y a través de esta novena enseñanza, donde la muerte no es el final, sino simple y sencillamente una transformación, una metamorfosis, una metanoia para estar cara a cara eternamente contigo. Te damos infinitas gracias por aquellos familiares, amigos, vecinos, por todos los que ya han partido a tu presencia, por los que en este momento están partiendo y por todos y cada uno de nosotros que algún día vamos a escuchar tu llamado para estar cara a cara contigo. Abrimos, Señor Jesús, nuestro corazón y nuestra mente e invocamos al Espíritu Santo de Dios, diciendo todos juntos: ven Espíritu Santo, ven Paráclito Divino, ven luz que brillas en medio de todas las tinieblas. Ven Espíritu Santo y entra a transformar, a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestros conceptos que muchas veces nos entristecen y nos apartan de tu promesa, de esa vida eterna que tú has prometido para cada uno de nosotros.
a ti, Santísima Virgen María, tú que estuviste a los pies a los pies de nuestro Señor Jesucristo allá en el Monte Calvario, tú que en la fe estuviste esperando la resurrección de tu Hijo amado, de ese Verbo que se encarnó en tu vientre, te pedimos que intercedas por nosotros, que intercedas por el mundo entero, por los más necesitados, los marginados, los pobres, los que están sufriendo y llorando, y que hagas presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, gracias, familia, por estar dedicando tiempo para que hoy la palabra de Dios continúe obrando en nuestro acompañamiento con esos moribundos, con esos hermanos que están necesitados, que en medio de esa primera etapa de la negación, del aislamiento, nosotros sepamos comprenderlos, sepamos escucharlos, sepamos acompañarlos, para que en esa segunda etapa de la ira, ellos se desahoguen, para que posteriormente entren a hacer un pacto, una alianza, muchas veces con una espera, con una esperanza de salir adelante en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. En esa cuarta etapa de depresión, en que ya no quieren nada, en que ya no quieren escuchar, ya no quieren arreglarse, ya no quieren que los acompañemos y los visitemos, para que estemos con nuestra lámpara encendida, nosotros los cuidadores del moribundo, para estar en oración, en espera de esa quinta etapa, que es la etapa de la aceptación. Esa etapa donde reconocen que se está acercando el final, que reconocen que es inevitable ese momento de estar en la presencia cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ese final que muchas veces están sabidos de que se acerca ya. Hoy no solo le pedimos a la gracia del Espíritu Santo por los moribundos, sino también por los cuidadores, y para que la familia, la comunidad, también nos preocupemos de aquel que cuida al moribundo, aquel que lo ha acompañado hasta el último momento de su vida, de su paso por esta tierra. Porque también a él, al acompañante, al cuidador, le vendrán después de esa Pascua, de esa transformación terrena para la vida celestial eterna, le vendrán también momentos difíciles en que nosotros también lo vamos a animar, y a la luz de la palabra de Dios y en la base de nuestra fe, le vamos a compartir que ese ser querido, esa persona a quien él o ella dedicó días, horas, meses, años, esa persona simple y sencillamente ha tenido su Pascua, ha tenido su transformación para entrar en la vida eterna. Vayamos en este noveno tema que lleva por título: La muerte no es el final, es una transformación.
Digamos todos juntos, la muerte no es el final, sino es una transformación. Y vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y nos va a presentar la carta a los Hebreos algunos títulos del Hijo de Dios como el Verbo encarnado. Y dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquellos tiempos, antes de que ese verbo, de que esa palabra a través del ángel Gabriel se encarnara virginalmente en el vientre de María Purísima, la Inmaculada, la que no tenía mancha, la que había nacido para ser la madre del Hijo de Dios, antes de ese verbo encarnado, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice la carta a los Hebreos que ya habían habido muchas veces y de muchas maneras en que Dios había hablado a nuestros padres, a ese pueblo de Israel, a través de los profetas. Pero seguía diciéndonos que en estos últimos tiempos, y este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo trascendental que está marcando la historia de la humanidad, también el Señor nos viene hablando y nos ha hablado eternamente a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que habló según los evangelios, y hoy vamos a tomar el Evangelio según San Juan, que es uno de los 4 evangelios, el Evangelio teológico por excelencia. Vamos a ver cómo los 4 evangelios nos hablan de que Jesús le hablaba a la gente a través de ejemplos, a través de parábolas, de cosas cotidianas que eran comunes para la gente que estaba acompañando a Jesús. Que Jesús también les hablaba y se manifestaba como el Hijo de Dios a través de signos y señales, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, en el nombre de Yahvé Sebaot. Vayamos a ese encuentro, a ese momento que nos relata el Evangelio según San Juan capítulo 3, el encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesús. Y está hablando la Biblia de Jerusalén de esa primera Pascua, de ese paso que Jesús le iba a anunciar a Nicodemo y que Nicodemo, como muchos de nosotros, no lo había entendido, porque le hacía falta el don del entendimiento bajo la gracia del Espíritu Santo. Vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y esta perícopa, este trozo del Evangelio, está bajo el título La entrevista con Nicodemo.
Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue éste a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad os digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este trozo del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, de ese encuentro cara a cara entre Nicodemo y Jesús de Nazaret, vamos a encontrar palabras que solo las presenta el Evangelio según San Juan y que no las encontramos en los evangelios sinópticos. Y esa palabra es: en verdad os digo. Antes de anunciarle Jesús a Nicodemo de que debía de nacer de nuevo, estaba implícito que tenía que morir para volver a nacer de nuevo, morir a la carne para nacer guiado por el Espíritu Santo. Tenía que transformarse Nicodemo, tenía que tener una metamorfosis, una metanoia en su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de amar, su forma de perdonar, para poder entrar y ver el reino de Dios. En verdad te digo, le dijo por segunda vez Jesús a Nicodemo, que no había entendido el mensaje teológico, escatológico que le estaba presentando Jesús. Y después de decirle en verdad te digo, le dice Jesús: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. Dos palabras que quiero que nos detengamos. La primera es lo importante que es saber escuchar la palabra de Dios, lo importante que tuvo que haber sido para Nicodemo haber escuchado a Jesús, que le decía: en verdad te digo, que bíblicamente significa: algo extraordinario está por suceder en tu vida. Algo extraordinario está por suceder en nuestra vida, en la historia de la humanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del Espíritu. Está escatológicamente, teológicamente, Jesús está hablando de un segundo nacimiento. Un segundo nacimiento que nos debe de quitar ese temor a la muerte, que debemos de cambiar, transformar ese concepto bajo la gracia de que el moribundo que ha partido a la presencia de Dios, simple y sencillamente, ese cuerpo de carne
Ese cuerpo que había dicho que del polvo eres y en polvo te convertirás, ha sido transformado en un cuerpo celestial, bajo la gracia, el amor y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dice el libro del Apocalipsis que nada impuro podrá entrar en el reino de Dios. El segundo nacimiento, que es nuestra Pascua, que ha sido la Pascua de ese moribundo, que después de haber llegado a la quinta etapa, la etapa de la aceptación, le llegó el momento de escuchar el llamado de Dios. Momento que vivió su santidad el Papa San Juan Pablo II, cuando aquel 2 de abril, pasada la 1 de la tarde, dijera a quienes le acompañaran: déjenme regresar a la casa de mi Padre. Su segundo nacimiento. Y para poder entender esta Pascua, esta transformación, esta metanoia, esta metamorfosis, que es la muerte, que no es el final de nuestra vida, simple y sencillamente es un segundo, un paso, cruzar el umbral entre la peregrinación en esta tierra para entrar en esa iglesia que glorifica en presencia a la Santísima Trinidad. Tenemos que recordar cómo fue nuestro primer nacimiento. Y cada uno de nosotros no sabíamos cuándo íbamos a nacer, dónde íbamos a nacer, a qué hora íbamos a nacer, si íbamos a nacer por la vía natural o íbamos a nacer vía abdominal por cesárea. Nadie sabía cuándo es que íbamos a abandonar, íbamos a desprendernos de la comodidad del vientre materno para nacer a este mundo. A nosotros no nos dolió. Nadie se recuerda de esos primeros segundos, de esos primeros minutos de su entrada en este mundo. A ninguno de nosotros nos dolió. A quien le dolió durante los dolores del parto, durante ese pujo, fue a nuestra madre. Pero también dice la palabra de Dios que después de los dolores del parto, le vino la alegría de haber traído a una nueva criatura a este mundo. De igual manera, ese tienes que nacer de nuevo. Ese en verdad os digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. Se está refiriendo a nuestro segundo parto. En ese momento Jesús a Nicodemo no solo le estaba dando la invitación para prepararse para el momento en que él iba a abandonar esta tierra para entrar en el reino de Dios, sino también vamos a ver más adelante cómo Jesús utiliza otro mensaje hablando del trigo, del grano de trigo, que tiene que morir para dar fruto, y lo que estaba anunciando era su proximidad a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa Pascua, ese segundo nacimiento que nadie sabe cuándo va a morir. Yo sé que me voy a morir, no sé cuándo, dónde, a qué horas ni cómo. A mí no me va a doler. A quienes le va a doler va a ser a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, mis hermanos y hermanas, a mis amigos. Pero luego nos vendrá la paz, la calma, la aceptación, que también es un proceso
de acompañamiento que le tenemos que dar al cuidador del moribundo para que él acepte en la fe la transformación de ese moribundo que ha entrado en la presencia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido creados con el poder de la resiliencia, con ese poder para podernos adaptar a los cambios, a los desafíos que indiscutiblemente hemos tenido y vamos a seguir teniendo a través de lo largo de nuestra historia. Jesús, que ha anunciado a Nicodemo en su entrevista que debe de nacer de nuevo, Jesús que está empezando a hablar del anuncio de la nueva economía, de esa nueva forma de vivir guiados por el Espíritu Santo, pero indiscutiblemente está presentando el segundo nacimiento, que no era de que Nicodemo iba a entrar ya grande al vientre de su madre ya probablemente anciana, sino era un nacer, una Pascua guiada por la luz del Espíritu Santo para entrar en esa vida eterna. Muchos ejemplos podemos encontrar a través de la naturaleza, a través de nuestra propia vida. Y ya hemos hablado del primer ejemplo, que es el momento en que el bebé, después de los primeros 9 meses, habiéndose cumplido los 9 meses dentro del vientre y de la comodidad del calor del vientre materno, tiene que abandonarlo para entrar a esta tierra, a este mundo, para que papá, mamá y la familia sepan que Él ha nacido, que Él ha venido con la gracia de Dios. Esa es la capacidad que todos tenemos de adaptarnos. Si a alguien tenemos que cuidar, es al cuidador. Y si el cuidador no ha sido el cónyuge, tenemos que cuidar mucho al cónyuge de ese moribundo, de esa moribunda, porque después de muchos años de vivir en el matrimonio, si no le acompañamos al cuidador, si no acompañamos al cónyuge, lo más seguro es que a él o a ella también le vendrá su etapa de la depresión. Pero tenemos que ir, en primer lugar, a escucharlos, a acompañarlos, a esperar el momento para animarlos, aceptando en la fe que el familiar simple y sencillamente ha transformado, ha abandonado presencialmente este mundo, pero que sigue existiendo en el reino, en el cielo, y seguirá existiendo eternamente en nuestro corazón. Vayamos para seguir comprendiendo a la luz de la palabra y cómo Jesús había hablado en esos tiempos y cómo Dios ya había hablado a través de los profetas. Vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 12, que nos va a presentar el fin del ministerio público de Jesús y los preliminares, los anuncios preliminares que el propio Jesús va a hacer de su Pascua, que el propio Jesús va a hacer de su muerte, pero también de su gloriosa resurrección. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 32. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 32. Jesús anunciando su glorificación a través de la muerte.
a través de la muerte. Versículo 20. Habían algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos dijeron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús y Jesús le respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Versículo 24. En verdad os digo, algo extraordinario va a suceder. En verdad os digo, versículo 24, si el grano de trigo no cae sobre la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. El que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora, mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo que dijo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús les respondió: no ha venido esta voz de mí, sino por vosotros. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será derribado. Jesús, que está en los preliminares de su Pascua, de su paso por la cruz, Jesús que está anunciando su muerte, Jesús que nos está diciendo a nosotros que tarde o temprano a nosotros nos va a llegar también nuestra hora de la Pascua, nuestra hora de transformación, de metamorfosis, de cruzar el umbral, nuestra hora de dejar a nuestros seres queridos para irnos a encontrar con el amor de los amores, para irnos a encontrar cara a cara con aquel que nos ha enviado a este mundo, aquel a quien el Padre también le ha dicho: te voy a glorificar de nuevo y te glorificaré. Porque si en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Estamos, hermanos y hermanas, en la fe. Estamos presentando el 9º tema, diciendo, bajo la gracia, que la muerte no es el final, que la muerte es una transformación. Así como se transforman muchos seres vivientes, por ejemplo, esa pequeña crisolita que se transforma en una mariposa, ese gusano de seda que después de transcurrir 4 a 14 días, después de dejar de ser un insecto envuelto en seda, inmóvil, inmaduro, se transforma en la belleza de una mariposa. No dejó de existir, simple y sencillamente sufrió una metamorfosis, sufrió
un cambio externo para llegar a la belleza que son las flores. De igual manera, nosotros vamos a tener un cambio integral para entrar en la belleza de esa vida eterna, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a compartir lo que escribe este teólogo Renold Blanc en este libro titulado Nuestra vida tiene futuro, sobre escatología cristiana, y vayamos al tercer capítulo de este libro de escatología, Nuestra vida tiene futuro, de Renold Blanc, y dice: a partir de nuestra fe debemos de encarnar la muerte, no como un final, sino como una transformación. Digamos todos juntos: voy a encarnar la muerte en mi fe, no como un final, sino como una transformación. Contra todos los intentos de encarar la muerte únicamente a partir del punto de vista fenomenológico, como el final y nada más, la fe cristiana insiste en su mensaje lleno de esperanza, de que la muerte, contra todas las apariencias, es un nuevo nacimiento y no un final. ¿Qué es la muerte? Dice el teólogo Renold Blanc en su libro de escatología, Nuestra vida tiene futuro, que la muerte es nuestro segundo nacimiento. Y para poderlo entender, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Espíritu Santo. Lo que no entendía Nicodemo, lo llegó a comprender porque Jesús le había dicho: algo extraordinario va a suceder en tu vida. En verdad os digo, tienes que volver a nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. Del agua que purifica y del Espíritu que ilumina, el Espíritu que guía, el Espíritu que nos da esa paz, esa tranquilidad, esa alegría en la fe de saber que solo vamos a sufrir una transformación, que solo vamos a entrar, habiendo sido perdonados en base a ese amor eterno, vamos a entrar en la presencia de Dios. Hay algunas otras corrientes y una de ellas dice que el hombre es un aglomerado de energía. Y siendo un aglomerado de energía, la energía no puede desaparecer, simple y sencillamente se transforma. Hablemos de otra transformación, por ejemplo, ese líquido vital al cual nosotros le llamamos agua. Nuestro cuerpo, su principal componente es el agua. Cuando nosotros vemos llover, estamos sintiendo el agua en estado líquido. Cae en la tierra, después de la tormenta viene la paz, sale el sol y viene ese momento en que esa agua que cayó en la tierra se va a evaporizar. ¿Qué pasó con el agua? Simple y sencillamente se transformó. Ese vapor sigue siendo agua. Ese momento de vaporización es el que muchas veces nos enferma. No nos enfermamos tanto de la lluvia, sino nos enfermamos de ese momento en que esa agua es evaporizada, entra por nuestra nariz directamente hacia nuestros pulmones, y por eso dice la gente: se dio una gran mojada y le dio una gran pulmonía. Así es, hermanos y hermanas, que este noveno tema, a la luz del Evangelio según San Juan,
de este cuarto evangelio, que es el evangelio teológico por excelencia, hemos escuchado, y en varios pasajes del evangelio según San Juan, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 16, que Jesús, el buen pastor, el que nunca te va a abandonar, el que te va a fortalecer, el que ha recibido a esos moribundos, les ha perdonado como nos va a perdonar a nosotros. Y nosotros se lo clamamos en intercesión a nuestra Santísima Virgen María, diciéndole: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, que está rogando por todos aquellos que están siendo transformados, que están viviendo su propia Pascua para entrar en la plenitud de la felicidad a la cual ya anteriormente lo hemos definido como vida eterna. Así es, hermanos y hermanas, familias todas, que la muerte no ha sido el final. Si bien es cierto, te hace falta ese familiar, el cónyuge, ese hijo, ese primo, ese hermano, ese sobrino, ese amigo, ese hermano de comunidad, ya no lo puedes ver, pero sabes en la fe que sigue existiendo, que está en la presencia de Dios, y en base al amor sigue existiendo en nuestro corazón. Ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle al Señor por esos enfermos moribundos que hay en nuestra familia, en nuestra comunidad, por aquellos seres queridos que han partido ya a la presencia del Señor, para desprendernos de esa presencia física de ellos y recordarlos en verdad y en espíritu. Recordarlos no solo con nuestro pensamiento, sino con nuestro corazón. El Señor quiere obrar cosas grandes en tu vida. No importa cuánto hayamos pecado. Un día le dijeron al Señor: ¿y quién pecó, el joven o sus padres? Y el Señor y Jesús le respondió: ni el joven pecó, ni los padres, sino esto ha de ser para que vean la gloria de Dios. Quienes ya nos han antecedido han sido purificados y están viendo y viviendo esa felicidad plena en la gloria de Dios. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a invocar la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más fuerte, hermano, hay poder en lo que estás cantando. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor Jesús, por todos aquellos que ya están cara a cara en tu presencia. Por cada uno de nosotros que un día vamos a regresar a esa Jerusalén celestial. Vamos a regresar a estar cara a cara contigo. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte perdón por aquellos momentos en que tal vez nosotros, acompañando a un moribundo, a un familiar, también hemos entrado en nuestra propia etapa de negación, de no creer lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, de esa noticia que nos están haciendo llegar, de ese momento que también nosotros hemos entrado en discusión, en ira contigo. Pero hoy, Señor Jesús, queremos hacer un pacto, una alianza en aceptación con esta vida que desde ya es eterna,
Queremos, Señor, pedirte que ya la muerte no nos perturbe. Que tú que has sembrado en nuestro corazón el concepto de que la muerte es tan solo el segundo nacimiento, queremos pedirte por nosotros, para ese día en que tú nos llames a tu presencia, para que estemos humildemente preparados sabiendo que tú eres inmensamente misericordioso. Yo quiero, hermano, que ahí donde estás, dejes que la gracia del Espíritu Santo te siga hablando a través de esta alabanza. Desnudas mi alma, desnudas mi alma. A ti no puedo mentir, a ti no puedo mentirte. Lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi corazón. Más fuerte México, desnudas mi vida, desnudas mi vida, Desnudas mi alma, desnudas mi alma, desnudas mi alma. A ti no puedo mentirte. lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón. Quédate un momento en silencio. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos estás dando de dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Así como guiaste al pueblo de Israel a través de los profetas, así como guiaste a ese pueblo con el momento de la anunciación, de la encarnación, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, queremos clamarte para que tu Santo Espíritu nos siga guiando a todos y cada uno de nosotros, agradecerte por este curso, preparándonos para la vida eterna. Hoy, Señor Jesús, queremos aceptar que debemos de nacer del agua y del Espíritu, de que tú vas a seguir haciendo cosas extraordinarias en este mundo, en nuestra Guatemala, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge y en nosotros mismos. Hoy, Señor Jesús, queremos ser esos árboles buenos para dar frutos buenos, porque a través de nuestros frutos, por tu gracia, es que nuestras generaciones también nos van a recordar. Y hoy queremos pedirle a nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, que interceda por nosotros, por los que están gravemente enfermos, por los que están partiendo a la presencia del Señor, por los que ya han tenido su Pascua y por nosotros mismos. Hoy queremos pedirte, Santísima Virgen María, que intercedas ante el amor y la misericordia de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por eso queremos saludarte, como un día te saludara el ángel Gabriel diciéndote: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro segundo nacimiento, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, para ti todo el honor y la gloria, con el poder de tu Santo Espíritu, tú que eres Dios, que vives y reinas en unidad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Ánimo. Continuemos preparándonos para acompañar y preparándonos para vivir ese momento inevitable que tendremos que vivir. Y recuerden siempre que Cristo Rey
siempre nos que ama estamos dando esperanza. y nos ama con amor eterno. Que en este momento dirija su mano derecha a su corazón y que le diga a Jesús: Señor, me estoy desesperando. Estoy llegando a pensar de que las cosas no se van a dar, pero hoy en tu nombre, Señor, yo sé que tú vas a poder hacer las cosas que para mí son imposibles. Hay una alabanza, hermano, que yo quisiera que tú cantaras. Esta alabanza tiene mucho poder para darte esperanza en el Señor. Dice Lamentaciones 3:26: esperen en silencio lo que Dios irá a hacer. Y basado en esa promesa, hermano, yo te quiero pedir que tú escuches esto, en donde el Señor te dice que no es al tiempo que tú quieres. Quizá por muchos años le has pedido algo a Dios y tú te estás desesperando porque las cosas no salen como tú esperabas. Quiero que pienses en la conversión de tus hijos, en la conversión de tu esposo, en ese problema legal, en ese problema jurídico, en ese problema, hermano, de familia que quizá por mucho tiempo has tenido. Y a través de esta alabanza yo quiero que tú mismo te des la esperanza en el Señor. Él hará lo que tenga que hacer, hermano. Quiero que repitas conmigo: Él hará lo que tenga que hacer. A su tiempo, en su momento, Él hará lo que tenga que hacer. Mientras vas cantando esto, quiero que pienses en ese problema que estás pasando. Sigue cantando y en su momento, vamos fuertemente. En su momento, Él hará lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer. Solamente las mujeres, a su tiempo, a su tiempo. Él hará lo que tenga que hacer, lo que tenga